Bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta noche nuestro estudio Enseñando para cambiar vidas. Recuerden que el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de la ley de la comunicación. Les invito a que veamos una frase introductoria, podamos cerrar esta ley de la comunicación y avanzar a la quinta ley de las 7 grandes leyes de la enseñanza que nos ofrece el profesor Howard Hendricks en su libro Enseñando para cambiar vidas. Vamos a nuestra presentación y pueden ver todos conmigo que necesitamos perfeccionar nuestra comunicación. Estamos hablando de la ley de la comunicación. Vean esta frase que sintetiza muy bien todo lo que estuvimos aprendiendo el miércoles anterior en cuanto a esta ley. Dijimos que la razón de ser de los maestros, de los educadores y de aquellos padres y madres de familia, abuelos también, maestros en general, que quieren impartir conocimientos exitosamente y correctamente a sus estudiantes, a sus hijos, a sus nietos, a sus auditorios, necesitan de alguna manera reconocer esos principios de la comunicación exitosa, porque es no solamente nuestra razón de ser y nuestro más grande propósito, sino muchas veces también la comunicación representa nuestro más grande reto. Así que estamos entendiendo cómo comunicarnos mejor, cómo organizar nuestras ideas, cómo poder exponerlas de manera ordenada, de manera sistemática, darnos a entender, ser muy claros y sobre todo lograr transmitir nuestro mensaje correctamente. Eso lo hacemos a través de la palabra, del discurso, de la comunicación. Veamos. Queremos combinar conocimiento, sentimientos y acciones para traducirlas en palabras. Repito, queremos combinar conocimiento, sentimientos y acciones para traducirlas en palabras. Palabras que comunicamos por medio de un discurso. Esto, mis hermanos, es posible a través de 2 maneras. La primera es la preparación. ¿De qué nos habla la preparación? Esta, sin duda alguna, es la mejor póliza de seguro que podemos tener para la comunicación. Además, a los que enseñamos, a los que predicamos, a los que compartimos y además enseñamos a otros a partir de la comunicación, de la enseñanza, del discurso, nos confiere la preparación algo muy importante, mis hermanos, para comunicar adecuadamente, y es la seguridad. Cuando estamos preparados, nos sentimos seguros, y cuando nos sentimos seguros podemos comunicar de forma mucho más efectiva, porque no estamos preocupados, no estamos nerviosos o ansiosos, sino todo lo contrario, dominamos muy bien el tema en cuestión y así podemos desde esa seguridad impartir ese discurso, impartir esos conocimientos y abordar ese proceso maravilloso de la comunicación desde la plena seguridad y la tranquilidad que nos confiere la preparación. Es preciso, mis hermanos, que desarrollemos una adecuada introducción, una introducción que capture la atención de nuestros oyentes y además también que nos preocupemos por una conclusión sólida. Generalmente, quienes enseñamos, quienes somos expositores, nos preocupamos mucho de la introducción, del cuerpo y muchas veces también de los ejemplos y de la estructura general de nuestra exposición, pero descuidamos muchas veces la conclusión. Pensamos que llegaremos a ella espontáneamente o simplemente después de abordar todo un contenido
llegaremos a esa conclusión naturalmente. Eso puede ser cierto, sin embargo, debemos prepararla. También vemos que entre la introducción y la conclusión del mensaje necesitamos ilustraciones. ¿Recuerdan que nuestro porcentaje de aprendizaje es bajo solo cuando escuchamos? Pero aprendemos mucho más cuando tomamos nota, pero aprendemos aún mucho más cuando podemos ver, y ahí es donde entran las ilustraciones, los ejemplos, las ayudas audiovisuales, y aún vamos mucho más allá, cuando podemos encontrar formas prácticas de aplicar lo que estamos aprendiendo. Es muy importante también, y esto se da principalmente en el ambiente de enseñanza-aprendizaje en casa o también en la escuela dominical, sobre todo en grupos pequeños, cuando podemos abrir espacios para preguntas y respuestas. Les cuento que en mi experiencia he podido ver que esta metodología es supremamente enriquecedora y la he aplicado varias veces, por ejemplo, en campamentos y en espacios donde los jóvenes, después de recibir un tema, una conferencia o una enseñanza, pueden con toda confianza levantar la mano y preguntar. O si desean mantener la confidencialidad, pueden tomar nota y pueden luego plasmar su interrogante y su pregunta en una hojita o en un papel que entregan de manera anónima y que luego leemos para dar respuesta a esa inquietud. Hemos visto que en muchísimos casos la pregunta o la inquietud de uno es la pregunta y la inquietud de muchos. Luego entonces esa respuesta traerá luz y claridad no solamente a la persona que redactó la pregunta, sino a muchos que generalmente se preguntaban lo mismo. Repito, esta metodología de preguntas y respuestas es especialmente útil en grupos pequeños, en la escuela dominical, también en conferencias donde se conectan pocas personas y puede haber mucha más interacción. Quisiéramos abrir un espacio para preguntas y respuestas en la iglesia los domingos. Cuando predicamos sería muy interesante y tal vez alguna vez podamos hacerlo, pero generalmente no por tiempo, porque una predicación de 40 o 45 minutos generalmente tendría que emplear mucho más tiempo para dar la palabra a las personas y responder sus preguntas. Y debemos reconocer que hay muy buenas preguntas, preguntas complejas, que merecen también una respuesta igualmente elaborada, de manera que no siempre es fácil, pero tenemos espacios y posibilidades según el diferente modelo o formato que estemos empleando. Ilustraciones, mis hermanos, papás, mamitas, cada vez que enseñen a sus hijos, usen ilustraciones. Las ilustraciones y los ejemplos dan vida a los contenidos, al mensaje, a los datos, a la información que estamos compartiendo. Nos permite activar nuestra imaginación, nos permite apropiarnos de una forma mucho mejor de ese mensaje, de ese contenido y de esa enseñanza que ustedes quieren impartirnos. Ustedes, por ejemplo, recordarán que cuando podíamos reunirnos en nuestra iglesia, generalmente me gustaba llevar para ustedes una presentación. O cuando no llevaba una presentación, siempre poníamos algunas imágenes y los versículos tan grande como podíamos, porque así, cuando vemos, cuando leemos, cuando acompañamos nuestras enseñanzas, predicaciones, lecciones, clases y temas con gráficos, es muchísimo más lo que nuestros estudiantes, lo que nuestros alumnos, lo que nuestros hijos, lo que nuestros nietos pueden aprender. Una ilustración, podríamos decirlo, vale más que 1000 palabras. Bien, además de la preparación, necesitamos una presentación adecuada. La presentación incluye la dicción. Dicción, mis hermanos, nos habla de todo ese conjunto de características que describen la manera en la que una persona habla, expone, diserta y también
en la que esa persona escribe. Así que, ¿cómo hablamos en público? ¿Cómo expresamos nuestras ideas? ¿Qué tanto vocabulario, de cuántas palabras disponemos? ¿Qué tan enriquecido está nuestro vocabulario para expresar nuestras ideas y poder compartirlas adecuadamente? Además, cuando hablamos necesitamos tener un ritmo, un fluir. No podemos simplemente hablar y hablar y hablar. Porque cuando tenemos un ritmo, cuando hacemos pausas, cuando levantamos la voz o cuando hablamos suave, hacemos énfasis, captamos la atención. Así evitamos la monotonía y evitamos inconscientemente aburrir o arrullar a nuestro público, a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, a nuestros oyentes. Además de la dicción, la presentación también nos habla de entonación, el volumen de voz. No debemos gritar, pero tampoco debemos hablar tan suave que le cueste mucho a nuestra audiencia escucharnos. Es muy importante también el control de las distracciones, de las que se pueden controlar. Hay muchas variables, mis hermanos, cuando estamos exponiendo o disertando. El clima, por ejemplo, si hace mucho calor o mucho frío. A veces escuchamos de fondo a algunas personas hablar. A veces algunos celulares suenan. En la iglesia, no sé si lo recordarán, a veces algunos servidores pasaban desde atrás hasta adelante para decirle algo a la persona que se encontraba en la primera fila o en la segunda fila. Este tipo de cosas, aunque no sea la intención de la persona que está pasando al frente, distraer a los demás, sin duda alguna lo logra. Y todos estos imprevistos, sin duda alguna, desvían la atención de nuestros oyentes. Así que, naturalmente, siempre habrán distracciones, pero podemos controlar algunas, podemos poner en orden otras y, sin duda, darle manejo a aquellas que no podemos controlar. Recuerdo que hace años, mientras estaba predicando, pude ver perfectamente cómo un gatito se asomó a la puerta de la iglesia y luego empezó a entrar y dio varios pasos hacia adelante y llegó casi que a la mitad del templo. Y claro, varios hermanos se dieron cuenta y empezaron a mirarlo y se distrajeron. Sin embargo, yo podía hacer dos cosas: molestarme, incomodarme, pedirle a los servidores que me ayudaran con el gatico porque estaba distrayendo a la congregación, o hacer lo que hice. Le pedí a mis hermanos que no lo habían visto todavía que por favor miraran hacia atrás, que alguien había entrado y que nos estaba acompañando. Y ese alguien era un pequeño gatito al que se le hizo muy fácil entrar en plena reunión. Tal vez los servidores no lo vieron, se pasó por alto. Yo sí lo pude ver desde adelante, pero la conclusión es que me lo tomé con alegría. A veces también, por ejemplo, en la iglesia algunas personas tosen, otras estornudan. Como les dije antes, ese servidor que desde atrás pasa hasta adelante, a modo de desfile, le dice algo al oído a una persona que está en la primera fila y esa persona en la primera fila se pone de pie y pasa. Eso genera gran distracción en la iglesia, en los oyentes. Pero debemos generalmente, a menos de que sea una circunstancia que ya esté afectando demasiado la tranquilidad y la atención de nuestros oyentes, debemos procurar tomarnos con calma la situación y con mucha alegría. Hay muchas cosas que podemos controlar, muchas distracciones que podemos controlar, otras no. Bueno, cuando veamos distracciones que no podemos controlar, podemos seguir adelante, tomar la circunstancia con alegría y hacer lo mejor posible para recuperar la atención de nuestra audiencia. Buenos comunicadores, mis hermanos, son altamente sensibles al receptor. En la iglesia, al predicar, teníamos la oportunidad de verlos y de leer sus reacciones cada vez que hacíamos un comentario, cada vez que leíamos un versículo, cada vez que dábamos un ejemplo o incluso que hacíamos un comentario tendiente a motivar en ustedes la risa
o a generar un espacio de distensión en el ambiente. Sin embargo, eso no es posible en este momento. Ustedes me están viendo allí desde sus casas. Algunos seguramente están sentados en su sofá, en el comedor, otros tal vez están recostados en su cama, pero seguramente también algunos están disfrutando en este momento, mientras me escuchan, de una deliciosa cena. No lo sé. Otros tal vez me están escuchando, pero no me están viendo porque están terminando de hacer tareas con sus hijos y alistando todo para mañana. Seguramente algunos de mis hermanos me están oyendo mientras conducen, así que tienen que tener sus ojos al frente, pero me pueden oír. Es muy diferente la forma en la que llegamos a ustedes a través de una transmisión en vivo, de la forma que lo lográbamos en la iglesia, porque teníamos toda su atención, porque estábamos en un recinto cerrado y porque allí podíamos interactuar y, como lo dije antes, leer sus rostros y leer muchas veces sus reacciones frente a lo que decíamos. En este caso, yo le estoy hablando en este momento a una cámara. No puedo saber qué están haciendo. Si ustedes están mirando o no la pantalla de su celular, de su tablet, de su iPhone, de su iPad, de su portátil, de su PC o de su televisor. O no sé si de pronto están lavando la loza o están planchando o están organizando los útiles de sus hijos para la clase de mañana mientras me escuchan. ¿Ven lo diferente que es y cómo hemos tenido que adaptarnos? Ahora, espero, mis hermanos, que estén sentados y viendo la pantalla, porque pueden ver los versículos, las ayudas audiovisuales, y también al vernos compartirles y hablarles, es mucho más la atención que ustedes pueden poner en temas como este. Sin embargo, yo no puedo controlar en este momento las distracciones que ustedes puedan estar viviendo y que los puedan estar desconectando del tema. Pero le pedimos al Señor que en estas breves horas, en esta hora y media que nos permite conectarnos, podamos aprovechar al máximo este tiempo de estudio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Buenos comunicadores son altamente sensibles a quienes los escuchan. Tenemos en nuestro Señor Jesús el ejemplo de un gran comunicador altamente sensible a sus oyentes, al punto de reconocer cierto tipo de necesidades que él propiamente, a partir de su llamado y de su responsabilidad como Mesías, no debía satisfacer, pero lo hizo porque era altamente sensible a quienes lo escuchaban y porque quería satisfacer todas y cada una de sus necesidades, las espirituales, pero ¿por qué no también las necesidades físicas? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por las personas que me han escuchado, que llevan ya días conmigo oyéndome predicar, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó el Señor. 7, y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó el pan, tomó los pescaditos, los partió, dio gracias al Señor, los puso en cestos, esos cestos en manos de sus discípulos, dio gracias y luego lo repartió. Dice la Biblia, los discípulos repartieron y distribuyeron esta provisión a la gente y todos comieron hasta quedar satisfechos. Un comunicador sensible a sus oyentes sabe cuando están distraídos, sabe cuando están concentrados, sabe cuando están prevenidos, sabe cuando están receptivos, sabe cuando su actitud es una actitud escéptica
o cuando su actitud es una actitud dispuesta para recibir. Sin duda alguna, quienes estamos enseñando podemos ver a quienes nos escuchan y saber si están emocionados o si están aburridos, si están contentos y deseosos de más, o si no saben ya en qué momento terminará para librarse de semejante homilía. Así es. Y eso es importante. No podemos simplemente pararnos al frente y hablar y hablar y hablar sin leer a nuestro auditorio e incluso hacer ajustes cuando sea necesario. En ocasiones, algunos de nuestros hermanos no tuvieron buen momento en casa, unos buenos momentos en casa antes de salir para ir a la iglesia. Se presentaron discusiones, molestias, el chocolate estaba muy caliente y en el primer sorbo se quemaron, o el taxi se demoró mucho, el transporte público, se les presentaron muchas cosas y llegan a la iglesia incómodos, molestos, inquietos. Y cuando vamos a enseñar, cuando vamos a predicar, notamos todo eso. Ustedes también, mis hermanos, cuando vayan a enseñar a otros, siempre deben hacer una lectura, un escaneo de su actitud, para así, si es incluso necesario, hacer ajustes. Muchas veces me sucedió que enseñé cuando debía predicar y prediqué cuando debía enseñar. ¿Por qué? Porque hice ajustes sobre la marcha después de leer la actitud, el ambiente y el espíritu del auditorio. De eso nos habla ser comunicadores sensibles a nuestros oyentes. Bien, mis hermanos, eso es a muy grandes rasgos la ley de la comunicación. Quisiera compartirles todo lo que está en el libro, compartirles el capítulo completo. No es posible porque debemos avanzar. Sin embargo, los invito a que adquieran el libro. Ya algunos me han pedido que les envíe completa la bibliografía y creo que a otros ya lo han comprado. Enseñando para cambiar vidas, del profesor Howard Hendricks. Muy bien, avanzamos. Quiero que vean conmigo la ley del corazón, la quinta de 7 leyes de la enseñanza que estamos viendo en nuestro estudio bíblico cada miércoles. Y aquí tenemos una palabra del autor muy interesante que nos dice: la enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. ¿La han escuchado bien conmigo? La enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Esta ley, mis hermanos, nos habla de la importancia trascendental de las emociones y los sentimientos en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos cómo la ley del corazón es cierta mientras entendamos el significado bíblico de la palabra corazón. ¿No es cierto, mis hermanos, que con mucha frecuencia citamos en la iglesia y aquí en nuestras transmisiones en vivo diferentes versículos que emplean la palabra corazón? Hablamos mucho del corazón, pero generalmente nuestras ideas son muy generales, poco específicas. Vemos cómo hay una tendencia en nuestros días a usar esta palabra con muy poca precisión. Generalmente es una de esas palabras difíciles de definir y que se presta generalmente para el sentimentalismo. Ahora, Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él depende el curso de tu vida. Pero miren lo que nos está diciendo: por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Hay muchas cosas que guardar, muchas cosas que proteger, muchas cosas que cuidar. Pero Proverbios 4:23 nos dice:
Por sobre todas ellas, guarda una, tu corazón. Luego entonces, qué importante es que entendamos a qué se refiere el autor bíblico cuando emplea el término corazón. Necesitamos una comprensión bíblica de esta palabra. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 6 nos hablan del corazón y además este pasaje nos revela el contexto bíblico de esta palabra. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, entonces, este pasaje nos revela el contexto bíblico de este término, de esta palabra de corazón, y lo hace en el marco del primero de 10 mandamientos. Para los hebreos, mis hermanos, el corazón abarcaba la totalidad de la persona, su intelecto, sus emociones, su voluntad. Lo que Deuteronomio capítulo 6, lo que el primer mandamiento, el amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, nos está pidiendo es esto. Y así comprenderemos muy bien la amplitud del término corazón. Lo que este primer mandamiento nos está pidiendo es amar a Dios con la totalidad de nuestra persona, la totalidad de nuestro corazón. Y cuando habla de nuestro corazón, nos está hablando de la totalidad de nuestra mente y de todas sus posibilidades. Nuestra cognición, nuestra imaginación, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos. Amar a Dios con todas nuestras emociones, la totalidad de nuestros sentimientos, de forma totalmente consciente y con toda la plenitud de nuestra voluntad. Ya entendemos muy bien el contexto bíblico que explica a qué se refiere el autor bíblico cuando emplea el término corazón. Cuando enseñamos, mis hermanos, podemos tomar el camino de la cabeza. ¿Cuál es el camino de la cabeza? Informar. O podemos tomar el camino del corazón, que es transformar. Yo podría en cada estudio bíblico compartirles muchos datos interesantes e informarlos, datearlos. Y esto no sería malo, sería de hecho bueno. Sin embargo, recuerden que predicamos un mensaje que cambia vidas. Recuerden que el texto base de este estudio se llama la Biblia. Y la Biblia está viva y es poderosa. Su mensaje es vivo y eficaz. Así que no podemos simplemente informar. Queremos transformar, porque el mensaje del Evangelio es justamente un mensaje revolucionario, un mensaje transformador, un mensaje que no nos deja igual una vez nos hemos expuesto a él. Así que, para eso, mis hermanos, más que hablar solamente a su mente, yo quiero hablar a la totalidad de su corazón. Quiero hablar sí a su mente, pero también a sus sentimientos. Quiero tocar sus emociones. Quiero ir más allá para activar su imaginación, para llevarlos a involucrar su voluntad, todo su intelecto, todo su corazón. Pero también yo mismo debo darme por completo, no solamente poner en este proceso mi mente, sino también la totalidad de mi corazón. Escuchen esto: un maestro, un padre, una madre de familia, un abuelo que enseña a sus nietos, una mamá
que enseña a sus hijos, un educador que enseña a sus estudiantes, un pastor que enseña a su congregación y lo hace involucrando por completo todo su corazón y logrando conectar con ellos, no solamente intelectualmente, sino con todo su corazón, logrará el éxito y logrará todos los resultados que se proponga a la hora de enseñar. Claro que hablamos de mente a mente, pero también necesitamos compartir, instruir y ministrar de corazón a corazón. Seguiremos avanzando en el estudio de esta quinta ley para que entendamos mucho más a qué se refiere el autor. Para poder, mis hermanos, no solamente informar, tomando el camino de la mente y de cabeza a cabeza, sino transformar, enseñando de corazón a corazón, debemos reconocer que nuestra vinculación en el proceso de enseñanza no puede ser cómodo o parcial. Tengo que entregarme por completo. Debo también, en esta enseñanza, compartir desde mi emoción, desde mis sentimientos, plenamente desde mi voluntad, darme por completo al proceso y esperar que ustedes hagan lo mismo. Sócrates resumió la esencia de la comunicación en 3 conceptos. Veremos 3 palabras en griego: ethos, la palabra pathos y la palabra logos. Ethos comprendía el carácter, pathos comprendía la compasión y logos comprendía el contenido. Ahora, digan conmigo en casa, no se aburran porque hemos compartido algunas palabras en griego, porque su significado, pero sobre todo su aplicación práctica en este proceso de enseñanza y aprendizaje es determinante. Digan conmigo ethos, digan conmigo pathos y digan conmigo logos. Veamos de qué se trata. El ethos, como Sócrates lo consideró, significaba establecer, escuchen esto, la credibilidad del maestro, su ética de vida, sus credenciales. El filósofo entendió que quien soy yo, esto es, mi integridad y también mi idoneidad, mi experiencia, mi suficiencia, mis capacidades como maestro, tanto mi integridad como mi preparación, es a la larga mucho más importante que lo que digo y lo que hago. ¿Por qué? Porque es justamente mi ethos, mi ética, lo que soy, lo que determina lo que digo y la que determina lo que hago. Por eso tantas veces en la iglesia, mis hermanos, les he dicho, no nos preocupemos tanto por el tener, sino más bien preocupémonos por el hacer. Y muchísimo más que por el hacer, preocupémonos por el ser. Porque de acuerdo a lo que somos, hacemos. Y de acuerdo a lo que somos, no solamente hablamos, sino también actuamos, enseñamos. Mi mejor credencial para enseñar y para que otros aprendan de mí es quién soy yo como persona. ¿Quién eres tú como papá cuando enseñas? ¿Quién eres tú como persona mamá cuando enseñas? ¿Quién eres tú, abuelo, como persona cuando enseñas? ¿Quién eres tú, educador, como persona cuando enseñas? ¿Quién soy yo, ministro, como persona cuando enseño? No es simplemente hablar por hablar y enseñar por enseñar. No, hablamos desde lo que somos. Hablamos desde la clase de persona que somos, desde nuestro ethos. Pero además, el pathos o compasión se refiere a cómo el maestro estimula los sentidos de sus oyentes y dirige sus emociones, su conexión emocional, el componente empático. No se imaginarán lo importante que es. Incluso, debo decirlo,
Muchos maestros tienen muy poco de etos y tienen muy poco de logos, pero les va muy bien con el patos. Conectan muy bien emocionalmente con sus audiencias y por eso, en apariencia, son muy buenos maestros. No dicen mucho y su vida no sustenta sus acciones y sus palabras, pero tienen la habilidad de conectar emocionalmente. Este componente es central. Escúchenme, de la misma manera que el alma está en el centro, generando un puente de intercomunicación entre el espíritu y el cuerpo. Ahí en medio está el alma, el componente emocional, igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el logos, muy interesante. Esta es la misma palabra que emplea el evangelista en Juan capítulo 1. En el principio era el logos, la palabra. Logos nos habla de la lógica, que provee razones, que da contenido, sustancia. Esto, mis amados, nos habla de esa lógica, de esa sustancia y de ese contenido que imparte quien enseña para que la acción que busca lograr en sus estudiantes, el aprendizaje, se lleve a cabo. ¿Qué es lo que el maestro quiere que sus estudiantes recojan, tomen y hagan? Lo realiza y lo logra a través del logos. Que puedan ver cuánta razón hay en lo que se les está enseñando. Vean, mis hermanos, claro está que como maestros podemos enseñar sin carácter, podemos enseñar sin compasión y sin conexión emocional y podemos también enseñar sin contenido, pero nunca lograremos el verdadero propósito, que es que nuestros estudiantes cambien, porque eso, mis hermanos, hace la educación, nos cambia, nos transforma. Claro que nos informa, claro que nos instruye, claro que nos capacita, pero todo eso en combinación hace algo, nos cambia, aprendemos para cambiar, somos educados para cambiar. Un maestro que no logra cambiar a sus estudiantes es un maestro que no tiene plenamente claro cómo combinar todos estos elementos y que muy seguramente ha descuidado el etos, muy seguramente no tiene claro el logos y tal vez tiene dificultades con el patos, con el carácter, la conexión emocional y el contenido. Como maestros, como padres y madres de familia, como abuelos, como maestros, como educadores, podemos enseñar sin carácter, sin compasión y sin contenido, pero el carácter del maestro es lo que produce la confianza del estudiante. Él sabrá que su maestro tiene una contribución significativa que ofrecer a su vida cuando ve integridad y cuando ve competencia. Esto es, cuando ve que quien le enseña es una persona coherente y consecuente, es una persona ética, es una persona moral, es una persona íntegra y además de eso, que es idónea y que enseña desde la capacidad, desde la suficiencia, lo hace bien. ¿Entienden lo que digo? Hablamos de preparación, pero también hablamos de integridad. Sin duda alguna, los mejores educadores son aquellos que lo hacen no solamente desde la preparación, porque hay muy buenos maestros nada éticos, sino que además de eso son personas íntegras. ¿Cómo podría llegar un maestro? ¿Cómo podría llegar un pastor, un ministro? ¿Cómo podría llegar un papá o una mamá al corazón de sus hijos si les pide que hagan, si pretende enseñarles algo que él mismo no sabe y no ha vivido primero?
Digan conmigo en casa, integridad. No solamente el carácter, sino también la compasión es fundamental. Es lo que produce la motivación del estudiante. Si yo siento que quien me enseña me ama, entonces estaré ansioso de hacer toda clase de cosas que esa persona me pida que haga, porque sé que me aprecia, porque puedo notar que le importo. Y como sé que me aprecia, que le importo y que lo que hace lo hace porque me ama, estaré dispuesto a seguirlo a cualquier lugar y hacer cualquier cosa que me pida. ¿Ven que enseñar es mucho más que impartir conocimientos? Es también que quienes me escuchan sepan que me importan. Esto es plenamente aplicable a los maestros, a los educadores, a los pastores, a los líderes, a los maestros de iglesia infantil y también a los miembros de nuestra familia, abuelos, abuelas, tíos, padres de familia, madres que quieren enseñar y que esperan que su enseñanza sea significativa. No solamente el carácter y la compasión es muy importante, también el contenido. Es lo que produce la percepción del estudiante. Él puede ver, escuchen esto, descubrir y entender lo que su maestro ya vio, descubrió y entendió primero. No desde la improvisación, no simplemente desde un ejercicio memorístico, sino desde lo que conocemos y lo respalda la experiencia, enseñamos. Yo recuerdo, mis hermanos, que los mejores profesores en mi universidad, sin duda alguna, eran los que combinaban su ejercicio profesional en la práctica veterinaria con su docencia. Tuve muchos profesores que eran excelentes teóricos, excelentes clínicos, pero que no ejercían la medicina veterinaria. Y sin duda alguna, sus clases eran buenas, interesantes, pero no eran magistrales. ¿Por qué? Porque les faltaba ese componente fundamental. Enseñaban desde el libro de texto, pero no enseñaban desde la vivencia, no enseñaban desde la realidad de la práctica, que es esa sustancia, mis hermanos, que hace de una exposición, de una disertación, de una clase, una disertación, una enseñanza o una clase magistral. No puedo, por ejemplo, también como activista cristiano pro familia, inspirarlos a ustedes a hacer lo mismo y a sus hijos si yo mismo no estoy plenamente comprometido con esa causa y si no me he arriesgado defendiéndola, por ejemplo, en plantones, en marchas, en debates, en programas de televisión. Por eso, mis hermanos, es que sus pastores queremos siempre hablarles desde la coherencia, desde la experiencia. No recordamos, por ejemplo, tantas veces en las que nuestro pastor Marco Fidel nos habló de ser valientes y consecuentes con nuestra fe, pero él mismo nos daba ejemplo de ello, hablando con denuedo y valentía, con valor, en el Consejo de Bogotá, testificando de nuestro Señor en un escenario secular. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre hablar desde lo que sabemos y vivimos a hablar solamente desde la fría teoría. Para eso, simplemente leemos textos y leemos artículos, pero la práctica, bien lo dice el dicho, hace al maestro. Recuerdo al profesor, al doctor Rubiano. Todos lo apreciábamos, pero muchos le tenían muchísimo miedo, porque de una clase de 40 o de 50, pasaban 7, pasaban 8, máximo 10. Generalmente, el 70 al 80% de sus estudiantes perdía la clase. Yo recuerdo que en los últimos semestres nos permitieron de manera optativa,
no obligatoria, de manera opcional, escoger una clase con él o con otro profesor. La gran mayoría de mis compañeros huyeron de la clase del doctor Rubiano, porque eran clases magistrales, pero a la hora de calificar era muy exigente. La gran mayoría se fue con el otro profesor. Sin embargo, algunos de mis amigos y yo escogimos la clase con el doctor Rubiano. Nunca olvidaré cuando dieron las notas del examen final. Con el doctor Rubiano obtuve 5 en el examen, que era una clase sobre fisiología del sistema digestivo de los equinos, de los caballos. Pero recuerdo también que saqué 0 en la clase que no me gustaba y a la que casi no asistí, a un examen que no presenté. Bueno, ¿cuál es el punto, mis hermanos? Hablemos siempre desde lo que hemos vivido, porque así aflora la pasión, la elocuencia. Podemos conectar emocionalmente con quienes nos oyen, porque no estamos transmitiendo una fría teoría que no hemos vivido. ¿Entienden a qué me refiero cuando hablamos del ethos, cuando hablamos del logos y cuando hablamos del pathos? Carácter, compasión, vínculo emocional y contenido. En Mateo capítulo 23, versos 1 al 7, nuestro Señor Jesucristo, escúchenme, nos habla de maestros sin ethos, sin pathos y con un logos prestado. Veamos. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Ahí está su contenido prestado. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo. Eran maestros sin carácter, sin ética, sin integridad y no amaban a la gente. Maestros sin ethos y maestros sin pathos. Y su logos era prestado. Su asidero, el fundamento en el que se apoyaban, era la ley de Moisés. El Señor Jesús dijo: hagan lo que les digan, pero no vivan como ellos viven. No sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Ellos no eran íntegros, no eran consistentes, no eran consecuentes, no eran auténticos. Ellos imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Hipócritas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. No enseñaban por amor a la gente y con un deseo legítimo de que aprendieran desde su propia integridad. Lo único que les interesaba era la popularidad. Lo único que les interesaba era ganar un estatus y una posición en su sociedad. Ellos solamente querían ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y que la gente los llamara maestros. Por eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se refirió a ellos, escribas, fariseos y maestros de la ley religiosa, como guías ciegos. Cuando enseñamos sin ethos, sin carácter, sin integridad, cuando queremos enseñar sin pathos, sin conectar emocionalmente con las personas, porque no nos importan, porque no las amamos, y cuando queremos enseñar sin logos, sin contenido, porque no vivimos lo que enseñamos, nos convertimos en guías ciegos, como estos fariseos, como estos maestros de la ley religiosa. Por eso, mis hermanos, los mejores comunicadores, los mejores maestros, no son necesariamente las personas que están al frente, que están adelante,
la gente que tiene popularidad, los que son visibles, sino más bien aquellos que tienen un gran corazón. Ellos comunican con la totalidad de su persona, no hablan por hablar, hablan desde lo que son y comunican a la totalidad de la persona de sus oyentes. ¿Eso está claro, mis hermanos? Así que, para ir concluyendo, porque el tiempo avanza, ¿dónde comienza el aprendizaje? Sin dejar de lado el etos, el patos y el logos, sé que ya saben muy bien de lo que les estoy hablando: integridad, misericordia, amor por quienes nos escuchan y también contenido, profundidad, razón. No olvidemos que está en medio del espíritu y del cuerpo. No olvidemos que está en medio, en ese proceso de transmitir y en ese proceso de comunicar. ¿Dónde comienza el aprendizaje? Me ha costado entender esto y quiero compartirlo con ustedes. Ha sido muy aleccionador para mí volverlo a leer en Enseñando para Cambiar Vidas. Todo aprendizaje comienza a nivel del sentimiento. Así de sencillo. Podemos ser excelentes maestros y tener grandes contenidos que impartir, pero si no conectamos emocionalmente con nuestros oyentes, nunca van a aprender de nosotros. Así de sencillo. Las personas aceptan lo que están dispuestos a aceptar, disposición, y rechazan lo que están dispuestos a rechazar. Escúchenme muy bien: disposición para aceptar o disposición para rechazar. Esa disposición no proviene de una conexión intelectual, proviene de una conexión emocional. ¿De qué manera? Aún a través de una cámara, en una transmisión en vivo, tengo la oportunidad, o nuestro pastor cuando enseña, de conectar emocionalmente con ustedes. No es fácil, les confieso algo. Es mucho más sencillo cuando estamos todos reunidos. Y aún mucho más cuando hay un ministro de alabanza virtuoso en el piano o en la guitarra. Pero no por eso nos desanimamos. Si quienes nos escuchan tienen una actitud positiva por medio de una conexión emocional, ellos van a tomar para sí lo que les demos. Si su actitud es negativa, van a tender a dejar lo que les demos de lado. Y aquí, mis hermanos, van a entender muy bien lo que les estoy diciendo con las siguientes dos frases. Si yo tengo sentimientos negativos hacia usted, rechazaré lo que dice porque yo lo rechazo a usted. Fascinante, ¿no? Por muy buen maestro que usted sea y por muy buenos contenidos que imparta, si usted no me cae bien, si usted no me aprecia, y yo lo siento, y yo no lo aprecio, y para mí eso es seguro, de manera alguna no habrá razón para poder concluir que usted tiene algo que enseñarme. Si yo lo rechazo a usted, rechazo todo lo que quiera enseñarme. Pero si yo lo acepto, si usted me cae bien, si yo lo aprecio, si usted ha hecho una conexión emocional conmigo, yo recibiré todo lo que usted quiera enseñarme. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el clic emocional es como un puente que me conecta a mí, que quiero enseñar, y que los conecta a ustedes que están aprendiendo, que los conecta a ustedes con sus hijos y con sus estudiantes cuando quieren enseñar? Y esto, mis hermanos, es complejo, porque a veces tenemos muy poco tiempo para hacer clic emocionalmente hablando con la gente y luego enseñar. Es allí donde muchos otros factores, como por ejemplo el carisma,
como por ejemplo el humor y como por ejemplo los estados de ánimo de quienes nos oyen juegan un papel determinante. Si usted me cae bien y si yo puedo ver que usted está interesado en mí, usted me inspirará a lograr y hacer cosas increíbles. ¿Por qué? Porque hay un puente entre los dos. No es un puente intelectual, es un componente emocional. Empatía, mis hermanos. Hablamos de empatía. Miren esa carita. ¿Quién no va a tener empatía con esa imagen? Es una reacción en Facebook. La usamos cuando queremos decir que algo nos importa. Cuando yo hago clic emocionalmente hablando con ustedes y ustedes conmigo, van a aceptar todo lo que les quiera enseñar. De la misma manera, por ejemplo, padres, y sé que esto no es fácil, sus hijos estarán mucho más dispuestos a aprender todo lo que ustedes quieran enseñarles cuando haya de por medio un vínculo emocional. Cuando papá me cae mal, cuando me grita, cuando no puedo sentir que me ama, aunque me ame, va a ser muy difícil que pueda aprender de él. Esto es clave, mis hermanos, en la ley de la enseñanza. A los nietos, a los hijos, a los estudiantes, a nuestros hermanos en la congregación, a todos aquellos que aprenden, se les gana con el corazón. Amén, mis hermanos. Concluiremos esta enseñanza de la ley del corazón el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por conectarse, no solo intelectual, sino también emocionalmente a estas enseñanzas que sé nos han bendecido y nos han enriquecido mucho a todos. Mis hermanos, un gran abrazo, los queremos mucho. Si tienes alguna pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.